Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él». Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, tenemos que disculparnos porque ayer tuvimos un problema técnico, no sé si de los programas, no sé si del internet, y por ello vieron la misa un poco entrecortada. Me disculpo por ello, hemos tratado de resolverlo, esperemos que esté funcionando. Algunos me pedían si podíamos repetir la homilía de ayer, pero no se puede repetir nada en esta vida. Lo que pasó, pasó. Pídanle al Espíritu Santo que les ilumine para recuperar esas reflexiones que hicimos ayer sobre la amistad. Hoy tenemos otras muy hermosas también. Quiero comenzar por el Evangelio por una razón muy sencilla. La primera lectura del libro del Eclesiástico nos presenta de un modo panorámico, bellísimo, sintético, todo el plan de Dios sobre el ser humano. Es una maravilla, es bellísimo. Y el Evangelio nos dice con qué espíritu hay que vivir ese proyecto de Dios. Si nosotros nos ponemos muy exigentes, muy intelectuales, muy sabiondos, no vamos a entender el proyecto de Dios. Dice claramente el Evangelio de hoy que el proyecto de Dios es para los niños y los que lo reciben como niños. Es decir, los que abren su corazón con sencillez, con espontaneidad, con simplicidad. Si uno quiere ser rebuscado, se pierde. No en el proyecto de Dios, sino en sí mismo. En esa actitud rebuscada, enredada, retorcida, que a veces nos causa nuestra propia inteligencia por falta de sencillez. Vamos a pedirle a Dios hoy ser como niños. Además, hay un detalle bellísimo. Los apóstoles trataban de apartar a los niños porque molestaban al Señor. Esto lo he visto muchas veces con gente importante. Apartan a los niños porque creen que fastidian a la gente importante, como el Papa. El Papa no se fastidia cuando ve a un niño, al contrario, el Papa está feliz, coge al niño, lo besa, se enternece por la presencia de un niño pequeño, de un bebé. Y así le pasaba a Jesús. Entonces, ¿qué dice? Jesús se disgustó, se molestó, se fastidió por la actitud de los apóstoles de apartarle los niños. Y dice la razón: de los que son como ellos es el reino de Dios. Vamos a ver qué nos dice la primera lectura, porque de verdad es bellísima. Es un panorama, es la fotografía del proyecto de Dios sobre el ser humano. Comienza diciéndonos que el Señor formó de tierra a los hombres y a la tierra los hace tornar. Es decir, Dios
que está infinitamente por encima de la creación toda, porque Él es el creador, tomó al hombre del polvo y al polvo lo hace tornar. La próxima semana ya estamos de miércoles de ceniza y espero que pongamos atención a la invitación del sacerdote. Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Nos lo dice la Iglesia al inicio de la Cuaresma, recordándonos el inicio del plan de Dios. Luego dice que les enseñó un número contado de días y les dio dominio sobre las cosas de la tierra. ¡Qué bello! Les dio dominio sobre las cosas de la tierra. El Señor puso al ser humano como Señor de la creación que estaba a sus pies, a sus manos, a su servicio. Pero dice claramente que señaló un número contado a sus días. El sabio, súper sabio que ha descubierto cosas increíbles, vivió 30 años, 50, 70, 80, tal vez 100, y se fue. Como llegó, se fue. Queridos hermanos, nosotros somos contingentes. Dios es el único necesario. Nosotros somos contingentes, nosotros pasamos. Les concedió un poder semejante al suyo y los hizo conforme a su propia imagen. Dios tuvo para con los seres humanos un cariño y una delicadeza especial. Nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio un poder semejante, no dice que igual, semejante al suyo. A todo viviente le infundió el temor de los hombres para que éstos dominaran a las bestias y a las aves. A donde se presenta un ser humano, si hay un animal, normalmente, si hace un gesto, un grito, se espanta, el animal sale corriendo, normalmente. ¿Por qué? Porque Dios les puso un programa interior que reconoce que el ser humano es superior, debería ser superior. Les formó lengua, boca, ojos y oídos y les concedió la mente para que pudieran razonar. Fíjense qué hermoso. El ser humano tiene mente, es decir, tiene un espíritu racional, capaz de entender, de discurrir, de decidir, de procesar. Y dice, les formó lengua, boca, ojos y oídos. Es un modo de decir, lo dirán más tarde los grandes filósofos de la antigüedad, les dio los 5 sentidos, es decir, los canales por los cuales el ser humano se alimenta su inteligencia. No tenemos nada dentro de nosotros mismos que no haya entrado por los 5 sentidos. Los colmó de ciencia y sabiduría y les mostró el bien y el mal. Nos permitió la gracia de conocer las cosas. A mí me impresiona mucho. Hace unos años fui por primera vez a Egipto y vi las pirámides de Egipto. Qué obra grandiosa del ingenio humano. Y me explicaron las dimensiones que tienen las pirámides en relación con los astros del cielo y cómo los seres humanos entendieron, discurrieron la distancia entre los astros. No lo supimos ayer con la inteligencia artificial, lo supimos hace 4 o 5 mil años. El ser humano tiene una capacidad increíble de discurrir, de razonar, pero no solo la ciencia y la sabiduría, sino también el bien y el mal, es decir, la conciencia.
el conocimiento moral. Dios puso en el corazón del ser humano la conciencia moral para discernir, y esto lo vemos con los niños pequeños. Un niño pequeño, incluso a veces antes de hablar, hace algo y se esconde. Tiene la intuición de que hizo algo mal, que no le va a gustar a papá o a mamá. Tenemos los seres humanos esta imagen de Dios impresa en nuestro corazón, lo que nosotros llamamos familiarmente la voz de la conciencia. La voz de la conciencia. Entonces, fíjense, hizo todas las cosas, puso al hombre encargado, lo hizo a su imagen y semejanza, hizo todas las bestias inferiores al ser humano, le dio inteligencia, sabiduría y conciencia moral. Estamos trazando los lineamientos de todo el plan maravilloso de Dios. Con la luz de su mirada iluminó sus corazones para hacerles ver la grandeza de sus obras y así alabaran su santo nombre y proclamaran sus maravillas. Que el ser humano alabe a Dios es un regalo de Dios. Dios nos concedió el don de descubrirle a Él en todas las cosas. Yo tengo que ser muy sincero, muy franco, ya lo saben ustedes. A mí me emociona cada día el amanecer y el atardecer. Me hacen experimentar, sentir sobre la piel el poder, el amor y la gracia de Dios. Aquí lo dice: con la luz de su mirada iluminó sus corazones para hacerles ver la grandeza de sus obras y así alabaran su santo nombre y proclamaran sus maravillas. Mayor sabiduría les concedió al darles en herencia la ley de la vida. Aquí ya pasamos de la creación, de la obra de Dios en la creación, la estructura que Dios le dio a las criaturas, incluido el ser humano, pasamos a la revelación. Dios nos reveló su ley para darnos mayor sabiduría. Y sabemos que la ley nos la reveló a través de Moisés. Estableció con ellos una alianza eterna y les dio a conocer sus mandamientos. Seguimos en el Éxodo, seguimos con Moisés, la alianza de Dios con los seres humanos a través de Moisés. Los hombres contemplaron con sus ojos la grandeza del Señor y oyeron la majestad de su voz con sus oídos. Les ordenó evitar toda injusticia y les dio preceptos acerca del prójimo. Nosotros que conocemos la historia de la humanidad sabemos que el ser humano por un tiempo, no sabemos cuántos miles de años, se comportó como un animal más. El ser humano rudimentario, antiguo, antes de la revelación de Dios, era un animal inteligente, pero un animal más, se comportaba como tal. Y sin embargo, a un cierto punto, Dios les revela, les hace crecer, les hace entender que entre seres humanos la relación es diversa que con los animales. Mi igual requiere una actitud diversa de mí que uno inferior. Y termina la lectura, como ven, estamos describiendo el plan de Dios maravilloso. La conducta de los hombres es patente a la vista del Señor, no puede ocultarse a su mirada. El Señor le puso un jefe a cada nación, pero Israel es su pueblo predilecto. Para el Señor todas las acciones del hombre son tan claras como la luz del sol.
Sus ojos siempre están observando la conducta del hombre. Queridos hermanos, después de decir que creó, que organizó, que habilitó a los hombres, a la creación, etcétera, para que funcionaran como deben funcionar, termina diciendo que toda la obra de la creación, sobre todo el ser humano, está siempre ante la mirada de Dios. ¿Cuál es esta mirada? ¿Por qué esta idea a veces nos atemoriza, como si estuviéramos vigilados? No estamos vigilados, estamos protegidos. No estamos supervisados, estamos amados por la misericordia, la mirada misericordiosa de Dios. Cuando yo era niño estudié en un colegio de los hermanos de La Salle y teníamos una costumbre bellísima y muy educativa. Cada media hora sonaba el timbre. Había dos tipos de timbres, un timbre largo que señalaba la división entre una actividad y otra, y un timbre breve. Y cuando sonaba ese timbre breve, todos los maestros estuvieran dando la clase que estuvieran dando, nos decían a los alumnos: acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Y nosotros respondíamos: adorémosle. Nunca entendí la belleza y la profundidad de esa costumbre, de esa tradición pedagógica, espiritual, religiosa. Acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios. Esté donde esté, vaya donde vaya, haga lo que haga, estoy en la santa presencia de Dios. No hay lugar ni tan alto, ni tan bajo, ni tan escondido, ni tan secreto donde Dios no vea las acciones del ser humano. Todo está delante de su presencia. Él es omnisciente. Dice el catecismo, Dios es omnisciente, es decir, conoce todo. Esto no es una amenaza, esto es un don de Dios. Es un regalo. Dios tiene en su presencia mi vida toda porque me ama, porque me cuida, porque me protege, porque quiere lo mejor de mí, porque me acompaña con su providencia, porque Él sabe para lo que me creó. Y aquí no puedo más que terminar con la famosa pregunta número 1 del catecismo. La he repetido hasta la saciedad y la seguiré repitiendo. ¿Para qué creó Dios al ser humano? Lo tenemos aquí con la Sagrada Escritura delante. Dios creó al ser humano para amarle y servirle en esta vida y después gozar de Él en la eternidad. Queridos hermanos, si supiéramos la belleza, la hermosura, la sabiduría de esta simple pregunta: ¿qué estoy haciendo yo en el mundo? ¿Para qué nací? ¿Por qué permitió Dios que naciera yo en un sitio, en una familia, en un ambiente, en una historia concreta? Para amarle y servirle en esta vida. Y después, para gozar de Él en la eternidad. Para esto me creó Dios. Esta es mi tarea fundamental. Y si esto lo tengo claro, toda esta lectura es pura luz, es pura serenidad, es pura paz. Toda esta lectura es un regalo de Dios, es un recordatorio magistral de la Sagrada Escritura de cuál es mi propósito en la vida. Ay, pobres de esas personas que no saben el propósito de su vida, viven al día como hormigas, como animalitos.
No saben a dónde van, no saben de dónde vienen, no saben qué tienen que hacer. Pidámosle hoy a Dios: Señor, ilumina mis ojos, dame esa sabiduría tuya para que me sepa yo, criatura amada por ti, dotada de muchísimos dones y de la cual tú esperas que yo te dé gloria, te sirva en esta vida y te goce para siempre en la eternidad. La salvación del hombre es la gloria de Dios. Que yo realice mi vida es la gloria de Dios. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.